Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy viendo aquí a Ingrid, a María, a Valentina, a Irene, Tania, ¿qué tal? Tania, ¿cómo estás? Irene, ¿qué tal? Veo a Francisco, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Carlos, Alexander, Hola, hola. ¿cómo están? ¿Qué tal? Esperamos que estén teniendo una buena semana. Les iba a decir que termina la semana porque normalmente era jueves, pero es martes nomás. Falta un poco, falta un poco. ¿Cómo están? ¿Cómo van sus lecturas? ¿Qué están leyendo? ¿Algo que contar interesante? ¿Algo que hayan visto? ¿Algo que recomendar? Cuéntenos cómo va todo. ¿Qué tal? Pueden usar el chat también si quieren. A ver, yo voy a compartir un libro en PDF que alguna vez, ojalá si pueden comprarlo, por supuesto, mejor si lo compran, pero yo hice el ejercicio de tomar las imágenes, crear el PDF, agregar el texto y todo eso. Y voy a compartir el libro que les había comentado en la primera clase, que recuerdo que era La verdad de los hechos y la Ah, verdad ¿verdad? del corazón. Y los hechos y el corazón. em, de Ted ¿Y lo quieres Chiang, vamos a compartir poner. lo quieres O sea, no compartir por por el chat, aquí, por el por chat? el chat del grupo, en realidad. Eso me Ok, refería, perfecto. a Muchas WhatsApp. Y ahí gracias. lo hice, lo acabo de compartir. Muchas gracias. Muy bien. Muchas, ¿Viste? muchas gracias. Súper. Bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo están sus lecturas? ¿Han visto alguna película? ¿Han visto algo que quieran compartir con nosotros? Cata llegó la Caro, Guille, no, no la veo. ah, Sí. aún no llega, pero Ya. tenemos en el chat, están un poco más activos hoy día. Valentina dice, yo estoy con los más ordenaditos, media atrasada, pero me ha encantado. Ah, muy bien, Valentina. Vamos a hablar de los Ujú. más ordenaditos en un rato. Ah, muy bien, muy bien. Espero que no seamos tan ordenaditos nosotros. Ah, espero. ¿Qué más, Cata? Cuéntame. Saludos, Marga, están saludando ahí Ingrid, Valentina. Hola a todos, a todas, muy bien, muy bien. Estamos esperando a la Caro que llegue para comenzar porque ella es nuestra intérprete oficial de lengua de señas, entonces vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, cuéntenos un poco si es que están leyendo algo más, alguna película, algo que sea relevante para ustedes a la hora de esta semana, que están viendo, que están leyendo. Cata, cuéntame Tania, si tenemos algo más por el chat. sí, Tania en el chat dice, yo estoy terminando los llanos, dice. ¿Está terminándolo ya? Mm. ¡Wow! Sí. Muy bien. Qué aplicada, Tania. Nosotros estamos aquí avanzando. Recuerden que hoy día vamos a ver hasta el capítulo 5. Pero claro, si ya partieron y van avanzando, excelente. Muy bien. Muy Y bien. ¿Y Tania qué? nos ¿Sí? comparte también que vio la película Memoria Infinita. Ah, ¿qué te pareció, Tania? ¿Quieres contarnos? Puede ser por el chat o en voz alta, no hay problema. ¿Nos escribe, Cata? Nada aún. Oye, Tania, y ese libro, el libro Los Llanos, es de Federico Falco. Ah, Los Llanos. Yo pensé que estaba terminando ya los más ordenaditos. Ya, sí. Los Llanos es de Federico Falco, Alexander, y es un libro además. ¿Qué te ha parecido, ¿Mm? Tania? Cuéntanos también eso. Un libro muy, muy intimista, muy natural, muy vinculado con la naturaleza. También es LGBT. Es un Tan- bonito libro. Tania dice que no la deja hablar, Los Llanos me encantó, dice. Irene, por Mm. su parte, dice, yo empecé a leer el libro que tu cerebro no quiere leer, David del Rosario, Neurociencias. Ah, muy bien, muy bien. Y Génesis dice, yo la fui a ver con mi marido, esa también, y me dolió el alma. Les dolió el alma, ¿eh? Sí. Bueno, yo les cuento, yo no me he atrevido tampoco a verla.
no sé, como que siento que me va a hacer un poco de daño, pero bueno, todo mi amor para ella, por supuesto, y en el fondo lo que significa exteriorizar algo así, es heavy. Bueno, no sé, Cata, si hay algo más en el chat, si no vamos a comenzar. Yo les puedo Eh, recomendar Sí, una página que es de una suerte, un canal de streaming, un sitio de streaming de cine chileno, que te debieras conocer, la verdad, es Onda Media. Onda Punto Media, lo CL. amamos, pues, lo Y creo amamos, sí. que eso es tal vez un buen lugar para acompañarlo ahí con la Biblioteca Pública Digital, esta biblioteca de cine chileno y de cortos también, se hacen festivales ahí constantemente, así que creo que es un excelente lugar para visitar también. Totalmente de acuerdo, una muy buena recomendación, muy bien. Faltan audiodescripciones, eso sí hay esas películas, ¿ah? Para las personas Es, con discapacidad Ujú. visual nos faltan audiodescripciones, pero bueno, por ahí vamos, o sea, hay que ir de a Vamos a poco. escribir ahí en los comentarios capítulo final. Eso, Eso. muy bien, Alexander. Hoy ya, muy bien. Cata, no sé si tenemos algo más, vamos a comenzar en 2 minutos, les pido disculpas. Ya vamos a comenzar, es que me preocupa que partamos sin intérprete, entonces por eso estamos esperando un poquito. Cata, no sé si tenemos algo más. sí, Francisco dice, yo tratando de terminar el libro que ha sido un suplicio no dejar que se apague el fuego. Pero Francisco, no puede ser. Con Francisco estamos en un club de lectura. No puede ser. A veces da risa los libros que son un poco menos novelísticos, así más de ensayo, que me hace recordar un sketch de Panceta donde lee la Biblia y le molestan estos numeritos que aparecen entre medio. Entonces acá también pasa lo más ordenadito, ¿cierto? Uno va leyendo y aparecen estos numeritos entre medio. Eh, y claro, pues otro tipo de lectura que es como intenta ser un poquito más academicista en ese sentido de estar ahí atento con las citas. Entonces tal vez Sí, por es ahí. que en este caso, Francisco, es una novela, es una novela, pero bueno, esto es bien importante, ¿eh? Algunos nos han escrito también por el chat Ujú. que les ha costado los más ordenaditos, pero yo quiero que pensemos que la literatura es siempre es como un poco comer, ¿no? Hay cosas que no nos gustan tanto, hay platos que son predilectos y también hay algunas zonas de confort sobre las que nos movemos bien. No sé, pues por ejemplo, yo tengo mis preferencias y todos ustedes tienen las suyas, y cuando llega un libro que es un poco disruptivo, se sale un poco, nos cuesta algo más. A mí me gusta pensar que uno debiera preguntarse por qué tienen estos libros que hacen que nos cueste leerlos, pero la idea es atrevernos también a veces con temas que no son los más cómodos. Así que, Pancho, Me hace espero sentir que no se... fascista el libro. ¿Lo hacen sentir fascista qué? Fascista, me hace sentir fascista, pero eso no me gusta. No se Eso voy a sientan decir. fascistas, sí, está súper bien que, mira, yo creo que está súper bien. Lo que pasa es que uno, al tiro te tomo la palabra, Carlos, no hay que asumirnos como, a ver, uno no siempre es bueno para todo nomás, y hemos sido a veces formados en ciertas líneas de lectura. No sé, pues a mí me encanta el terror, me gusta la literatura LGBT, me gusta, en fin, la ciencia ficción, pero si me pasan un texto, no sé, pues, que hable sobre, no tengo idea, no sé, es que en realidad me gusta casi todo, pero a ver qué no me gusta. Si me pasan un texto de economía, me costaría más leerlo. Un ensayo político, El Capital este me de gustó. Karl Marx. El Podría- Capital, sí, me gustó, lo leí cuando chico, me gustó, claro, pero porque tenía una intención también distinta. Entonces, sí. Pero lo importante es conocernos, Alexander, y todos, en nuestras preferencias lectoras. Carlos, hola, tenéis tu mano arriba. Sí, sí, yo quisiera decirte que eso es una lectura de ciencias sociales, porque el libro se suscribe en una visión antropológica crítica que mezcla la antropología histórica y la historia oral, específicamente ¿Cuál, la historia Carlos? ¿Este? social de ¿Lo más ordenadito? sí, 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 lo más de Sí, sí, claro. sí, 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 de hecho tienen mucha teoría latinoamericana y teoría marxista crítica, Sí. y, pero no es tan difícil que digamos, hay que saber un poco de historia latinoamericana y historia de Chile, pero específicamente teoría crítica latinoamericana. Yo considero que es un buen libro. Yo tengo mis reparos y mis críticas con respecto a algunas cosas, pero considero que es muy buen libro porque toca la parte más simbólica, ritual que tuvo la dictadura para intentar construir desde la juventud un espíritu fascista que permeara las capas bajas, medias, pero Sí. específicamente altas
para construir de Chacarilla. No hay que olvidar que Kass y compañeros republicanos vienen de ahí. O sea, Sí, es verdad. en fin, sí, disculpe. Disculpe por No, está muy alargarme. bien, no sé, está muy bien, no me pida disculpas, todo bien. Y no me diga usted, por favor, que me siento muy bien. Creo que está muy bien lo que señalas, Carlos, porque, porque claro, efectivamente tiene, vamos a verlo ahora en un ratito, en un par de segundos, algunos recursos para atenuar un poco la densidad de lo que está contando y de alguna manera también para acercarlo. Y ahí los testimonios orales que no solo lo atenúan, sino que también le dan cierta, existe la palabra vividez, no sé, lo hacen más vívido, lo hacen más cercano. Vamos a hablar de eso en un segundo, ¿ya? Entonces, Cata, no sé si ya llegó la Caro. Nada, aún Bien, nada. vamos a comenzar entonces. Les pido disculpas, luego podemos editar esto para que le pongamos el lenguaje, la lengua de señas arriba, pero vamos a comenzar, ¿les parece bien? Bueno, y vamos a comenzar entonces, Cata, cuéntame. Sí, acá tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿cómo ha respondido Chile ante el trauma? ¿Cuál ha sido tu experiencia con libros de este tipo? Bueno, lo primero es decir que las sociedades tienen sus traumas. Ya todas las sociedades, por ejemplo, en el grupo tenemos personas españolas que han vivido la dictadura franquista. En el grupo también hay personas de Argentina que vivieron también su propia dictadura. Y las maneras de responder eh, a este trauma, a esta situación, no son siempre iguales y a través del arte tampoco son siempre iguales. Requieren a veces tiempos distintos, procesos distintos, caminos distintos. ¿Ya? Y en esa misma línea, nos gustaría partir preguntándole, ¿cómo ha sido su experiencia con textos literarios y no que hablen sobre el golpe, sobre la dictadura y sobre estos temas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y agreguemos un poco más a esta pregunta, complejicémosla un poco. ¿Ha sido una buena experiencia? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido más bien quizás por el tangencial? ¿Cómo ha sido su experiencia desde la literatura con esta temática? ¿Sí? Cuéntenos. Pueden usar el chat o pueden levantar sus manos. ¿Ah? ¿Qué libros han leído o cómo se han acercado a esta temática desde la literatura? Cata, cuéntame si tenemos cosas en el chat porque yo aquí no veo el chat. Aún nada, aún nada, aún nada. Vamos, cuéntenos. ¿Cómo, Ah, cómo ha sido? Valentina dice, leí el informe Balich para un trabajo de la U. Ya, gracias, Vale. Te fuiste ruda al tiro. Muy bien. Ha sido desde el informe Balich, ¿ya? Esto es testimonial, esto no es literario, no es artístico. Entonces, quisiera que también nos contaran, porque es muy, de hecho, mi primer acercamiento también fue a través del informe Balich, pero ¿cómo fue desde el arte? ¿Cuál fue la primera película? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Cuándo fue la primera vez que se enfrentaron a esta situación desde el arte? Ya, La Casa de los Espíritus, leí ahí de pasadita. La Casa de los Espíritus fue quizá, estoy pensando en mi generación, pero quizá un libro muy popular desde el que se comenzó a hablar de este tema. Ahora, uno debiera preguntarse, ¿habla sobre el golpe de la Casa de los Espíritus? Porque piensen en la época de publicación de la Casa de los Espíritus, en quién escribe y también cómo lo hace. Piensen que la Casa de los Espíritus se la analoga malamente, a mi entender, con Niños de Soledad, y que, claro, eh, tiene algunos elementos, sobre todo al final, con la historia de Alba, ¿cierto? Sobre el golpe, pero en rigor no es un libro que hable sobre el golpe. Es la historia de una familia, ¿cierto? Con Esteban Trueba, ¿cierto? Y todo lo que le tocó vivir, pero no es un libro que hable del golpe, es un libro donde aparecen algunos elementos del golpe, ¿ya? Ya, muchas cositas, Cata, cuéntame, porque ya me perdí en el chat. Pero veo aquí Sí, algunas cosas, los zarpazos del Puma, veo a la Andrea, ya. hay varios. em, Dice, Tania dice, en cuanto a literatura, he leído mucho de Isabel Allende, que la mayoría cuenta la dictadura chilena y española. Muy bien, Em, hablemos brevemente de la Isabel Allende, sí, ella desde Con Amor y de Sombra y también con con La Casa de los Espíritus, sí, lo hace,
Pero insisto, y esto es bien importante respecto a lo que hablábamos en la sesión anterior, la tematización, ella no escribe sobre el golpe, ella habla de historias que tienen, que ocurren durante o que aparecen. De hecho, yo me acuerdo siempre cómo ella menciona a Pinochet en De Amor y de Sombra, que es como una cosa así casi muy tangencial. Recuerden que descubren ahí los hornos de Lonquén y entonces aparece Pinochet como casi caricaturizado, ¿no? Entonces, no sé, po, hay distintas formas. Ya, entonces, Cata, está Isabel Allende, ¿qué más tenemos? Sí, hay varios comentarios. Francisco dice, en mi época de universidad leí libros de investigación sobre el golpe y dictadura. En cambio, Helen dice, en cuanto a película, Machuca es la primera que recuerdo sobre este tema. Machuca. Eh, Machuca para todos, ¿ah? Para todos, yo creo, para mucha gente. Ahora, Machuca se marca dentro de un proyecto educativo que tuvieron ahí la gente del Saint George. Y claro, tocó que era ahí, estaba ahí justo en el tiempo del golpe. Y fue una película que lo abordó, pero yo diría que lo que más aborda Machuca, no sé si están de acuerdo, claro, es el golpe sin duda, pero también es como la complejidad de las clases, ¿no? La complejidad del acercamiento entre las clases, la polarización que existía en esa época. em, y claro, es Chile en sí mismo, dicen aquí. Muy bien, totalmente. Y bueno, la grieta, ¿no? Ayer decían, hablaban de la grieta. ¿Cómo está presente ahí? ¿Mm? Sí, Machuca. ¿Qué más, Cata? Bueno, veo también ahí los zarpazos del Puma, como decíamos. Los zarpazos del Puma no es literario, es el trabajo de, para mí, para mí, una de las periodistas más importantes de Chile. Y claro, tiene un valor testimonial, de denuncia y también de poder ver. Piensen que durante mucho tiempo no pudimos hablar de eso. No pudimos hablar de eso, sí, en la ruta de un helicóptero infame, ¿cierto? Que un Puma, de hecho, que recorrió Chile a través de esta operación, ¿cierto? Que era la Caravana de la Muerte. Ya, muy bien, fíjense cómo se van imbricando lo testimonial y lo literario también. Cata, ¿qué más tenemos aquí? Antes de eso, quisiera comentarles que Carolina, ella está en la sesión para quienes tengan que anclarla. Y eso. Valentina dice, Oscar Hahn ha sido para mí un acercamiento literario, pero claro, no es explícito el trato del tema. Luego Susi dice, para mí ha sido muy importante, me recuerdo leyendo los zarpazos del Puma en la micro con las tapas forradas para que nadie viera que lo estaba leyendo. Qué buena, Susi, como que uno no cae en la cuenta de eso. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo quiero decir esto ya a harto tiempo y con un velo de también harta distancia. Uno cuando habla de la censura y de la censura en sí misma, así ruda, como que piensa en ciencia ficción o en ficción. Pero esto que la Susi está comentando es real. Había que forrar los libros, se quemaban libros. Y es más, a mí me tocó ver también con gente, me van a preguntar, ¿y cómo la viste? Me tocó ver las revistas Mensajes, por ejemplo, tachadas en la Biblioteca Nacional. Y claro, uno lee esas cosas ya más joven y dice, y es verdad, ocurría así. Había que forrar, había que tapar, había que esconder, no se podía decir. Y eso costó salir de ese velo, de esa mordaza. Costó que la cultura pudiera representar esto, pudiera decir, pudiera denunciar. Entonces, hay un primer proceso de dar a conocer este camino a través de la Patricia Verdugo, de la Mónica González, tremendas periodistas y tantos más que uno no conoce y no menciona porque ellas son como las caras de estos procesos. Por ejemplo, pienso en el libro La Dimensión Desconocida de la Nona Fernández, que lo explica, ¿no? Como que estábamos en una encrucijada donde las cosas estaban pasando, pero uno no podía decirlo. Pero luego empieza a ocurrir que el arte, como siempre, por suerte, es capaz de transformar el horror en belleza y entonces empieza a aparecer la literatura. Y empieza a aparecer a través de alegorías, empieza a aparecer a través de metáforas primero, porque no se podía. Allá les vamos a mostrar esta tabla que tenemos acá. Pero
lo que nos importa que hoy día recuerden es que no es tan simple referir el trauma, no es tan fácil referir. Entonces, para que hoy día Yanko pueda contarnos, investigar y decir lo que pasó en ese entonces con las juventudes, las estrategias que hubo y los procesos, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Muchos libros que se escribieron, que no se vieron, que se vieron, que se criticaron, que se rechazaron. Entonces, este proceso del libro, el vínculo entre el libro, la literatura y la historia, es un vínculo interesante. Mencionan Tengo miedo torero. ¿Vieron la película de Tengo miedo torero? Sí, la película sí. ¿La vieron los demás? ¿La vieron también? Bueno, algunos coincidirán conmigo que fue despojada podemos discutirlo, podemos discutirlo, pero fue despojada del componente más satírico de Pedro Lemebel y todas las burlas, pero totalmente, Valentina, no solo por una cuestión, claro, que la subjetividad de qué te gustó o qué nos gustó es tan propia, ¿no? Pero en términos estructurales lo despojaron de la burla que hace, de la sátira que hace del dictador, de su esposa, ¿cierto? Pero no solo suavizada, Génesis, porque se suaviza, pero también no sé decirlo, se desideologiza un poco, porque, no sé, mi opinión de nuevo, podemos discutirlo, em, hay una fuerza gigante en esas escenas. El cumpleaños del dictador, la escena con el mantel. Para quienes no han leído Tengo miedo de torero, es una historia de una mujer, de la loca del frente, de una travesti, ¿cierto? Que se enamora de un frentista en los días previos al atentado de Pinochet. Y entonces en ese marco se cuenta en paralelo su historia y la historia de Pinochet y su mujer, y entonces hay una burla constante a Lucía, ¿ya? Bueno, entonces, totalmente, totalmente, la sátira era muy divertida y fue sí, la foto, muy bacán, pero claro, se le sacó, bueno, Lemebel hasta se ríe de Borges, ¿no? En voz de Lucía. Pero bueno, la cuestión es em, que claro, no era fácil hablar del tema. No era fácil y todavía no es fácil. Si se fijan, yo estoy intentando hacerlo desde la literatura, porque sé que eh, para mucha gente, para mucha gente es doloroso. Y tienes razón, Susi, como que hay una intención de dar vuelta a la página, ya pasó, pero está el arte, Susi, y la memoria del arte es más fuerte que la nuestra. Entonces, van a seguirse escribiendo cosas, por mucho que nos guste o no, y diciéndose cosas. Lo interesante es que el próximo jueves vamos a tener la oportunidad de conversar con alguien que sabe más que yo respecto de esto, porque la construcción de la memoria no es una tarea fácil y cuando se intenta hacer, uno se encuentra con voces hegemónicas, con discursos más fuertes que otros, con intenciones, con nudos, y eso hace que no sea una tarea sencilla. Creo que lo que hizo Yanko es eh, muy interesante porque vamos a ver ahora los recursos que usa, pero al mezclar la teoría crítica, Marx, que decía Carlos, y también la historia latinoamericana con voces, permite que la lectura sea muy amena y no solo amena, sino que podamos acercarnos de una manera también más cercana, valga la redundancia, ¿cierto? A hechos que nos quedan lejos a veces algunos y que no somos capaces de ver la orquestación que hubo detrás de ellos, ¿no? Bueno, entonces, Cata, más comentarios en el chat, no los veo. Bueno, dice, Eunice dice, Doña Lucía por Alejandra Matus, y Tania dice, tuvo un gran impacto en nuestro país y eso no se va a perder en mucho tiempo. Claro, bueno, Doña Lucía bueno, es un texto también que tiene un afán periodístico interesante, pero piensen en la diferencia entre Doña Lucía y el Conde, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es interesante que piensen que existen caminos distintos para referir la historia,
caminos distintos para referir la historia. Piensen en un hecho como, por ejemplo, La Matanza de Santa María, la diferencia que hay entre la obra de Rivera Letelier y la cantata de Quilapayún, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces son distintas formas de acceder a la historia a través de la literatura, distintas puertas de entrada que propone la literatura. ¿Ya? Bueno, miren, aquí Carlos puso algunos que son como interesantes. Voy a detenerme. Uy, son hartos, Carlos, son hartos. A mí me gusta mucho El Otoño del Patriarca porque, bueno, sintetiza de alguna manera las voces, ¿no? La voz latinoamericana, en la voz de este dictador, cómo nos hemos enfrentado a las dictaduras. La fiesta del chivo, por ejemplo, también, ¿no? Ya, avancemos, Cata, no sé, avanzamos, ¿te parece? Sí, vamos a avanzar ahora. Acá estamos en la respuesta al trauma y acá tenemos una tabla. Bueno, aquí hay una tabla, esto es una aproximación. Aquí la gente que estudia psicología tiene más elementos que nosotros tal vez, pero como esto es literatura, nos parece interesante tomarlo desde aquí, ¿ya? Y entonces vamos a tener primero lo evidente, el silencio. No podemos hablar de esto ya sea porque está censurado o porque no podemos. Porque, bueno, ustedes saben que cuando uno sufre un trauma, hay un primer momento en que no es tan fácil eh, referir lo que nos ocurre. No se puede, no es tan fácil. Pero a eso añadirle que también podía ser por silencios impuestos, como por ejemplo directamente ya la censura. Pero luego empieza a pasar sobre la misma censura, y ahí con resistencia, y a veces a costa de morir, o a veces a costa incluso bueno, sí, morir es lo más grave, pero podían pasarte muchas otras cosas más, el exilio, por ejemplo, que empieza la investigación, la denuncia, ¿cierto, Cata? Y aquí tenemos algunos nombres, ¿no? Sí, tenemos eh, Tejas Verdes, Diario de un campo de concentración en Chile. Tenemos La mujer de los perros, Dawson Isla 10 y Los zarpazos del Puma. Aquí tenemos entonces libros de investigación, y bueno, aquí La mujer de los perros lo pusimos en realidad para provocarlos, ¿ah? Porque La mujer de los perros, bueno, estoy pensando en el libro, no en el corto. Me imagino que vieron Bestia, ¿no? ¿sí? Entonces, no en el corto, sino que estoy pensando en el libro porque el libro tiene un afán investigador, ya, o sea, de recoger este personaje infame de la Ingrid Olderock y, y dar cuenta de ello, ya. Entonces, es interesante porque aquí ya tenemos gente que intentó dar cuenta denunciar a través de investigación, a través de testimonios. Es distinto lo que cuenta Vitar a lo que cuenta la Patricia Verdugo, porque uno es un testimonio y la otra es una investigación, ¿ya? Entonces estamos en un momento en que se puede hablar por las cuerdas, si quieren, bajo las cuerdas, pero se hablaba, ¿ya? Entonces, por favor, Cata, sí, hay comentarios que de repente si quieren preguntar, a mí se me escapan los comentarios, se puede levantar sus manos o escribir en el chat. Cata, no sé si hay. Andrea, sí, Andrea dice, sí, ya sé quién es, era la torturadora, dice. Claro, es infame porque ella, lo que se dice es que era entrenadora de perros y ella tenía su cuartel en la Venda Sexy, ¿no? Entonces, Volodia, este perro que estaba entrenado para hacer vejaciones sexuales, eso es lo que la historia cuenta, ¿ya? También la retoma Baradit, por ejemplo, en La historia secreta, y ha sido un personaje del que se ha ido hablando, ha salido a la luz, y este libro, La mujer de los perros en concreto, es un libro más antiguo que contaba ya mucho antes de este boom esta situación. Entonces, tenemos censura, tenemos investigación y denuncia, y tenemos también insinuaciones. El arte, de nuevo aquí, empieza a enunciarlo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de alegorías, lo hace a través de metáforas, lo hace a través estoy pensando, por ejemplo, en gente como Equilibrio Precario, o gente en el teatro que luchaba, que resistía haciendo manifestaciones más simbólicas, en las que aparecía sin poder decirlo, pero aparecía la tortura, aparecía el exilio, aparecían los desaparecidos y todas aquellas cosas de las que no hablábamos, ¿no?
Entonces, acá tenemos algunos nombres y está, Cata, en las insinuaciones, ¿tenemos algo? Sí, en insinuaciones tenemos 3 Marías y una Rosa. Esta es una obra clásica, ¿cierto?, de mujeres que se dedican a tejer y en el fondo ese gesto, a través de ese gesto se contaba su espera del que no volvió porque fue desaparecido, del que no volvió porque fue ejecutado, del que no volvió porque nunca se supo. Entonces hubo un momento en que muchas obras representaron esto, en la literatura infantil, por ejemplo, también hay harto de esto, y no se podía decir. Como no se podía decir, entonces se alegorizaba, se metaforizaba, se utilizaba el arte como una provocación más velada, ¿no? Dale, Cata. En insinuación solamente tenemos eso, pero Sí, en dale nomás. estetización tenemos otros. Bueno, con el paso del tiempo, la literatura empieza a responder y lo hace a través ya de textos mucho más con el paso de la democracia y con las cosas que se fueron sabiendo después de los informes, las mesas de reconciliación y otros procesos. Se empieza ya la literatura a posicionar mucho más y empieza ya a estetizar hechos, a dar cuenta de hechos a través de, por ejemplo, relatos en primera persona, ficcionalización de hechos a través de crónicas, a través de poesía, a través de ensayos, en el caso ya de los textos no literarios, a través de teatro particularmente también. Y acá tenemos algunos textos que en realidad estos es nada, es una pincelada. Podíamos después ofrecerles ya en el chat una muestra mucho más grande de textos así, pero acá tenemos algunos nombres que nos parecen importantes. Cata, Tenemos No pasa nada, no, Milico, no pasó nada, no No pasó pasó nada, no nada, sé si sí, ¿sí? ¿Será el mismo de Antonio Scarmeta, Cata? sí, sí, el mismo, que Bueno, está muy Antonio chiquitito y lo veo Scarmeta, bien. sí, Antonio Scarmeta es uno de los escritores que empieza a abordar ya estos temas a través de este libro No pasó nada, vinculado con el exilio, de los días del arco iris, que habla sobre el plebiscito del 88, a través de, ¿cómo se llama este libro? La composición, por ejemplo, que lo hace ya desde la literatura infantil, junto a las ilustraciones de Ruano. Entonces, es un autor que se atreve a hablar de ello y se atreve a mencionarlo ya directamente con sus bemoles, ¿no? Luego tenemos Cata. Luego tenemos Milico, Ya, esta em, obra se la llama, de hecho, la obra del golpe, la novela del golpe, porque es una obra de José Miguel Varas que aborda una serie aborda el golpe desde muchas perspectivas, tanto de un lado como de otro. Entonces, es muy como interesante la polifonía que se genera aquí y muy interesante también que en esa polifonía se da cuenta de que el golpe no puede ser leído de una manera tan como circunstancial. Es un proceso que se fue dando, un país donde fueron ocurriendo cosas y donde post golpe ocurrieron más cosas. Y resalta la voz que no se había escuchado, la voz del otro lado, o del lado, si quieren, de la derecha, y cómo fueron de alguna manera también preparando el camino y reaccionando después al golpe mismo. ¿Ya? Cata, tenemos más. sí, el siguiente es Pequeños cementerios bajo la luna. Bueno, en Pequeños Cementerios Bajo la Luna es bien interesante lo que pasa aquí porque acá nos encontramos con un caso bien, bien heavy que la literatura ha ido explotando, que es el cómo algunas personas se enteraron después de que sus familiares habían estado involucrados, por ejemplo, en casos de tortura o habían trabajado para organismos de represión o habían directamente contribuido con el régimen y no lo sabían los niños. Entonces, en este caso en particular, el protagonista se entera después de la participación que su padre había tenido en estos procesos, ¿no? Y así pasa con otros libros también. Cuestión que también, por ejemplo, toma Santiago Roncagliolo en Perú, cuando viene a abordar lo que pasó en Sendero Luminoso. O sea, en el fondo, los procesos
los procesos de esta reacción al trauma también son compartidos por algunos países del cono. Entonces es interesante ir rastreando cómo la literatura retoma estas ideas y personas que permiten a través de sus textos que estas ideas aparezcan, ¿sí? Y el último, Cata, creo que es el último, ¿no? Sí, el último es Carne de Perra. Carne de perra. Este libro es heavy porque a través de un relato en primera persona aborda la relación entre el verdugo y la torturadora en un relato súper íntimo. La mayoría de estos textos están en la BPD y aborda justamente estos procesos como testimonio, no es testimonial, sino que en primera persona intenta entrar, hace un ejercicio estético interesante para intentar entrar en la mente, en la relación sórdida que se produce, en este caso, entre el secuestrador y la víctima, para que después esta víctima es utilizada para trabajar con la DINA en el aniquilamiento de personas. Entonces, muy, muy duro este libro. Ahora bien, ese es el camino o uno de los caminos que ha tomado la literatura. Pero también esto dialoga, ¿cierto?, con otra manifestación que es la no literatura o los textos no literarios que intentan, o los textos políticos, históricos, sociales, filosóficos incluso, que intentan entender esto como un proceso. Y la corriente ahí es distinta, desde los personajes involucrados, y ahí tienen las historias, las biografías de Allende, Pinochet, Víctor Jara, Gladys Marín, y una serie de otras personas que estuvieron involucradas en los procesos, estos seres históricos que están ahí, pero también hay otros libros donde se aborda más bien los procesos históricos que estuvieron involucrados. La orquestación digamos, de las cosas que ocurrieron, la resistencia, lo que pasaba afuera, el proceso más bien sociopolítico, geopolítico, que produce lo que ocurrió, las consecuencias, lo que pasó después. Y también estos mismos libros dan cuenta entonces de que es un proceso que no terminó en el golpe, tampoco terminó en la transición a la democracia, y que, bueno, todavía está, ¿no? Todavía nos marca. Es un poco lo que decían ustedes al inicio. Entonces, es muy interesante entender que nos vamos a enfrentar a un hecho histórico complejo, con múltiples aristas, y que para entenderlo no tuvimos que haber vivido ahí, como dicen, como nos dicen a los más jóvenes, ¿no? Más bien es un hecho que abarca desde las artes hasta la ciencia, y como todo hecho histórico puede tener múltiples líneas de lectura. Por eso esta vez elegimos un texto no literario para combinarlo con textos literarios también. Preguntas, comentarios, dudas hasta aquí, porque ahora vamos a lanzarnos a un segundo momento de lectura, ¿ya? Dudas, comentarios, algún libro que ustedes sientan que es imperdible, que no hayamos mencionado y ustedes quieran mencionar. No sé, Cata, si ves el chat, yo no veo. Valentina dice, La muerte y la doncella. La muerte y la doncella, vale, muy bien, muy, muy, muy bien. ¿Por qué tú lo consideras imperdible o por qué tú crees que lo mencionas acá? Bueno, esto para todos, ¿ah? Cuéntenos si es que sienten que se nos quedó algo. Bueno, esto en realidad es nada, hay muchísimos libros escritos, muchísimos, pero quisimos como para tratar de mostrarles los procesos por los que pasamos, ¿no? Pero si hay comentarios, dudas, sí, sí, exactamente, ¿no? De nuevo, esta idea del torturado, sí, totalmente. Mario Benedetti tiene un texto estupendo que se llama, me parece, no estoy seguro, Diario de un capitán. Ahí después se los confirmo, que es una obra de teatro y que aborda justamente la relación que existe entre un hombre y su verdugo en la tortura, y cómo va cambiando. Es que yo creo que es muy difícil como tratar de entender ese proceso de cómo llegáis a ser torturador y lo que te pasa, ¿no? Y claro, la literatura, el arte ha intentado tomarlo en todas las ocasiones en las que ocurre, para dar cuenta también de eso. La literatura, la psicología,
Entonces, esta relación que se llega a establecer es una relación muy dura. ¿Mm? El tiempo de... Cata, empiezan a aparecer textos y no lo veo. Sí. Alexander dice, El tiempo de la memoria de Carlos Peña González me parece que hace un tremendo esfuerzo por llevar a las personas a pie los temas de la memoria, pero lo que más me gusta de esa idea es una mirada alternativa de la memoria, no la idea de que la historia evita que repitamos los errores, sino que la historia nos permite experimentar la libertad. Ya, esto es bien bonito porque frente a estas cosas hay ciertas frases como esa, como evitar que se repita o, o dar vuelta a la página, que son frases como lugares comunes, ¿no? Cata, ¿cómo se llama que la Andrea pide que le repitan el título del texto de Peña? Se llama El tiempo de la memoria. El tiempo de la memoria, gracias. Vamos a cotejar también que esté en la BPD. ¿Es el del decano? ¿Ese Carlos Peña? ¿Alexander? Sí, claro. Él tiene una visión ahí que uno podría compartir o no. Es muy interesante y muy bien. Vamos a cotejarlo. Le podemos también preguntar a Yanko si lo conoce y cuál es su mirada de aquello, ¿no? Texto no literario. Muy bien, Cata, no sé si hay más comentarios que no hayamos visto. Andrea dice, entender al torturador solamente. Sí, eso, y veo los puntos suspensivos, ¿ah? Lo que pasa es que, a ver, es, es complejo esto que la Andrea plantea. ¿Qué significa entender? Pareciera como que cuando uno dice entender, te entiendo, como que de alguna manera te hago parte, te asimilo, te asumo. Es que ese es el tema, Andrea. Pareciera que hubiera algo de eso, ¿no? Como intentar, pero no, yo te diría que, al menos como yo lo planteo, no pasa desde una comprensión eh, expiatoria, para nada. Más bien es intentar desde una mirada, va a sonar un poco feo lo que voy a decir, ¿ah? Una mirada casi científica para entender cómo es posible que se llegue a ese nivel de, no sé, deshumanización. No hay una justificación posible. No se puede, no se puede. Y eso hay que dejarlo súper claro siempre. Sin embargo, no sé sin embargo, con todo, piensa en lo que hizo Hannah Arendt, por ejemplo, tras los juicios de Nuremberg. No es que uno justifique nada. Hay un proceso de intentar entender como humanidad los procesos por los que pasamos. Y ahí cuando Susi habla de la dimensión desconocida, es muy interesante lo que hace la Nona Fernández con este personaje. Ayúdame, Susi, el papudo se llamaba, ¿o no? Este personaje que efectivamente pasa, uno termina sufriendo con él. Eso no es ni justificar ni entender la tortura desde una mirada expiatoria. Insisto, no es eso. Eso no tiene justificación. Lo que sí es interesante observar como sociedad son los mecanismos a través de los cuales, de coerción, de lo que fuere, llegan a producir, porque pasan muchas cosas, chiquillos. No solo pasa que gente tortura, también pasa que gente que ve la tortura se eh, hace cuenta que no pasa nada. Y muchos estudios han aparecido vinculando esto con una serie de cuestiones psicológicas porque no se entiende cómo es posible que personas eh, que, están, que están ahí eh, y que pasan por el lado de la tortura y que no decían nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te entiendo, Andrea, entiendo lo que dices e incluso puedo entender que a alguien le indigne que uno siquiera se ocupe de esto. ¿Ya? Pero lo que ocurre, como él dice el comentario de arriba, Andrea, es que si pudiéramos entender la vida como blanco y negro, capaz que sería fácil todo, pero no es así. No es así. Y por eso creo que cuesta hablar de esto, porque, y a veces es necesario tomar cierta distancia y analogarlo a otros sucesos históricos o lo que fuere, porque
En otras partes del mundo, y hoy les invito a ver ahí Argentina 1985, se luchó tanto, tanto por hacer justicia, tanto. Y, y bueno, ¿cómo no empatizar con esa lucha y no indignarse ante los crímenes? Pero por otro lado, no sé, a mí como profe, no sé, no quiero decir intelectual porque no es eso, pero me genera un ejercicio humano tratar de cachar qué onda, qué pasa para que personas que de pronto eran tus amigos, miren, hay dos cuentos que les quiero recomendar, queríamos leer más cuentos hoy día, pero como hay un programa que seguir, no creo que me reten. Hay dos cuentos, uno se llama Le juro que fue por amistad, que es un cuento donde vemos a dos amigos de niños que se ven en la disyuntiva de ser uno torturador y el otro víctima. Y hay otro cuento que se llama Estambito, que también es brutal. Se los voy a mandar por el chat ambos, porque, insisto, esto no es simplemente una cuestión que uno pueda mirar como una serie. Está bien, pues Andrea, a veces el lenguaje queda chico nomás, queda chico y lo que nos queda es leer, investigar, tratar de entender, acercarnos. Y también no, Andrea, ¿ah? Y también no. A veces también es, es- es como, no sé, también es válido no decir. ¿Mm? No sé si hay más comentarios, más dudas, más ideas, porque si no, les vamos a leer un- un texto que nos gustaría compartir con ustedes. Sí, el poder vuelve loco y lo que Hannah Arendt dice, que a veces las circunstancias te ponen en encrucijadas que, para las que tu educación, tu formación, tus procesos vitales no están preparados y te genera entrar en esta disyuntiva de degradación. Como también, afortunadamente, a veces esas mismas circunstancias también sacan a personas que son eh, héroes, lo máximo, mártires, ¿no? En fin, tantas cosas. Es muy difícil. Yo me acuerdo, Stefan Zweig decía en el libro María Antonieta, cuando empieza el libro, él decía lo difícil que es juzgar realmente a la María Antonieta, porque se tiende a caer en estereotipos, o es una frívola o es una mártir. Y no es así. O sea, las circunstancias de los hechos históricos son tan eh, poliédricas como la vida misma, que sin ser tibios, ojo por favor, esto no es una cuestión de tibieza, es una cuestión de tratar de entender los hechos históricos desde una perspectiva más profunda, más dinámica, ¿no? La literatura ayuda a eso, pero también es literatura. Entonces, no hay que pedirle a la literatura respuestas o no hay que pedirle a la literatura un solo camino, porque la literatura no sigue esa regla. Esto no es antropología, no es historia. Por eso una de las preguntas que a mí me surge cuando leo el texto de Yanko es el vínculo que tiene con la poesía. Yanko es un poeta, para empezar. Entonces, ¿cómo puede ser esta vinculación tan fuerte desde lo no literario? ¿Sí? Bueno, les pido perdón porque deriva, ¿cierto?, de lo literario a lo histórico y a lo político constantemente, pero es un poco inevitable con estos temas, ¿sí? Cata, no sé si hay más comentarios porque si no vamos a leer. Eunice dice, ocurrió esa situación entre amigos en la realidad, a veces la ficción queda corta. Sí, po. Me imagino, Eunice, que te referías a las historias que estábamos mencionando, ¿no? Sí, ocurrió y es súper duro. O sea, yo siempre pienso y pongo como ejemplo, te se van a enojar porque podría poner algo mucho más cercano, pero siempre pongo como ejemplo lo que pasó en Ruanda, ¿no? En el fondo, ¿cómo es posible que, dada la población que tiene Ruanda,
y el exterminio que hubo, es muy posible que tus vecinos, que la gente que vive cerca de tu casa, que tu manzana, tu barrio, hayan sido personas que exterminaron a los tuyos también. Y como Ruanda están familiarizados con el genocidio, ¿cierto? Los Tutsi y los Hutu, murió mucha gente. Y en el fondo, ¿cómo logran reunificarse? No sé si reconciliarse, pero ahí está. O sea, ellos de pronto en el supermercado, no sé, donde quieran, en la feria, en la esquina, se encuentran con gente que indefectiblemente torturó, mató a machetazos a gente de su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Cómo se gestionó eso? Entonces, es muy difícil, son temas muy difíciles. Y el arte nos permite ponernos en un lugar seguro para hablar de estos temas sin perjuicio del dolor que nos genera y que nos produce, ¿no? Y de la incomodidad y de lo que fuere. Entonces, les propongo que leamos esta historia, este cuento que les vamos a leer. Caro, no sé si está ahí o se nos cayó la Caro, Cata. Vamos a ver, Carolina. No, se cayó la Caro. Bueno, esperemos que vuelva un poquito. No sé si hay algún otro comentario. Si no, vamos a partir ahora con esta historia. Se conectó ahora, pero no sé si su red estará tan estable. Ya, vamos a ¿Me ver qué escuchan? pasa. Hola, Caro, sí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hola, sí, sí, no, es que el internet como que se me cortó y volvió, pero creo No te preocupes, pero que ¿estás ya bien estoy tú? más estable. ¿Sí? ¿Más estable la red? Sí, Ok, sí, muy bien. sí, 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 Gracias, más gracias. estable, sí. Bien, vamos a leer un poco, ¿les parece? Este es un libro, esperemos un poco que lo estoy buscando, denme 2 segundos. Yo tenía que tener esto abierto, pues Cata. Aquí está. Voy a proyectarlo. Sí, proyecta mientras tanto, porque yo estoy aquí. Ya, Ya, estamos proyectando entonces. bueno, vamos a leer. No sé si conocen este libro. Eh, este libro se llama La tristeza de las cosas. Es un libro de una chilena, María José Ferrada. Para algunos, la escritora de literatura infantil chilena viva más importante del momento. ¿Ya? Vamos a leer este libro. La tristeza de las cosas, María José Ferrada. Portada, avísame, Cata. Sí, estamos. Hay un último día para todas las cosas. Tu taza, por ejemplo. La taza donde por años tomaste el café. Tenía una mancha, una línea, que un día se quedó por esa costumbre que tenías de dejar el café sin terminar. Repetiste tantas veces el gesto que la taza terminó por mancharse. Recuerdo que cuando lo notaste intentaste quitarla y recuerdo también que la mancha se fue, pero volvió. Te dije que tanto café abandonado no se iría tan fácilmente. Y acá hay la imagen de una silueta en negro de un hombre y una taza de café sobre el rostro. Aunque creo que en realidad no lo dije, solo lo pensé. Y acá aparece la silueta de una persona, de una mujer en negro y con un hilo enredado sobre el rostro. No era una mancha irregular, era una línea que formaba un círculo casi perfecto. En el fondo de la taza, algo así como el anillo de un planeta. Ahora pienso que podías haber utilizado otra taza, porque había tantas otras en el mueble de la cocina, y no sé por qué no lo hiciste. Y esta vez lo pienso, pero no se lo digo a nadie. En esta imagen aparece la silueta de un hombre nuevamente de color negro y sobre su rostro aparecen muchos planetas de muchos colores. Cuando llega la noche, me siento a la mesa de la cocina.
El silencio de las cosas es diferente al nuestro. No sé si alguna vez lo notaste. Yo me quedo en ese silencio y me imagino que pasan los años, miles de años, y que el último rastro del paso de los hombres por la tierra son los huesos de mis manos aferrados a tu taza de café. En esta imagen aparece la silueta de una mujer de color negro y por sobre su cuerpo está el cielo estrellado de la noche. Me pregunto cuántas veces la utilizaste. Intento adivinar la cifra exacta, porque creo que si lo hago, si logro dar con ese número, un Dios aparecerá aquí en la cocina, el Dios de las cosas abandonadas, el Dios del despojo. Me pregunto cuántas veces la utilizaste y si esa mañana algo en ti, algo muy dentro, supo que tus cosas te sobrevivirían. Yo lo supe cuando los días pasaban y vi que tu taza, ahí junto a las otras, sollozaba. En esta imagen aparece la silueta de una mujer de color negro y por sobre su rostro hay 6 especies de bombilla de vidrio. La tristeza de las cosas es diferente a la nuestra. Lloran discretamente. Es una tristeza pequeña pero definitiva. De tu reloj, tus lápices, tu abrigo, tu pañuelo, las sábanas de tu cama, tus libros, brotaba algo parecido a mis lágrimas. Y en esta imagen aparece la silueta de un hombre de color negro y por sobre su rostro hay una pipa, unas llaves, unos dados, unas monedas, unos candados. Sucedió en el silencio de nuestra casa. Y yo, que no creo en nada, puse sobre la mesa una caja de fósforos y botones, un altar. Yo, que no creo en nada, de noche me arrodillo en la cocina. Y en esta imagen aparece la silueta de un hombre de color negro también y por sobre esta silueta hay botones de diversos colores, tipos, tamaños, texturas y los rodean unos fósforos también de color blanco. Le pido al Dios de lo perdido, pequeño Dios del despojo, Dios vacío, que cuide de tus cosas, las abrace. Y en esta imagen aparece la silueta de una mujer, también de color negro, y por sobre su rostro salen muchas mariposas de también diferentes especies, colores y tamaños. Entre 1973 y mediados de la década de los 80, más de 3.000 chilenos y chilenas salieron de sus casas, lugares de estudio o lugares de trabajo y no regresaron. Lápices, máquinas de escribir, cuadernos, paraguas, camisas, fueron abandonados para siempre sobre los escritorios, las mesas, los armarios. Ocupados en nuestro propio dolor, nadie reparó en la tristeza de las cosas. A los que no volvieron. Gracias, Cata. Cuéntenos, ¿es una forma distinta de aproximarnos a la situación? Em, Está estetizado, ¿cierto? Es un texto medio poético, eh, no lo sé. Pueden, pueden contarnos qué les pasa con este texto, eh, o no, también. Yo puedo decirles que es un texto que a mí en lo personal me conmueve muchísimo, em, porque creo que hace carne lo que les digo de que, lo que dice Michel Petit, no lo digo yo, de que el arte transforma el horror en belleza. Entonces, no sé, este texto está inspirado además en la Sala de la Memoria de Villa Grimaldi,
Y entonces, claro, adquiere una connotación muy distinta. No sé, Cata, no sé, no veo el chat, no sé si hay comentarios. Sí, Alexander dice, genial, me gustó mucho la ilustración y tras terminar el libro se reveló de qué trataba. Claro, totalmente. O sea, esto es bien interesante, Alexander, lo que dices, porque en estricto rigor, si uno no lee esa segunda parte, esa explicación, ¿qué les pasó antes de leer esa explicación? Igual es como evidente, ¿no? Sí, Susi, efectivamente. O sea, yo creo que esa es la magia de la María José Ferrada y de tantos otros. Esta posibilidad de transformar el horror en belleza de nuevo. Porque, insisto, esto antes de saber, antes de leer esta contraportada donde se habla un poco del contexto histórico, uno también podría acercarse a la idea de que este es un texto de ausencia, ¿no? De hablar de la ausencia. Eh, sí, bueno, yo a veces me pregunto, a veces no quiero leerlo yo, porque inevitablemente uno contamina la lectura con su propia impresión. Pero claro, yo creo que el sentido profundo es eso, es la ausencia de las cosas eh, que no vuelven, de las personas que no vuelven y cómo esa ausencia queda ahí, en las cosas, en lo que nos sobrevive, ¿no? Em, entonces, claro, qué distinto es acercarnos a un hecho tan brutal desde la literatura a hacerlo desde un texto como el de Yanko, que está lleno de datos, pero también nos presenta desde otro lugar el hecho. En el fondo, esta sesión era para hablar de cómo la literatura lo produce, estos distintos caminos, pero también para enfrentarnos a otras formas de hablar de este mismo suceso. Bien, vamos a seguir. No sé si hay más comentarios, Cata, en el chat, alguna idea que se les... Es que sí, po, es que tiene otro propósito también, pues, Alexander. O sea, por eso decíamos que pasamos por procesos, ¿no? El informe Balich tiene otro propósito, no es este, no es el propósito que tiene esta historia. Entonces, a veces tenemos que tener ojos con pedirle cosas a la literatura que no nos va a dar y también con pedirle cosas a los textos no literarios que no nos van a dar. Pero por ejemplo, ahí haría una salvedad respecto a lo que tú mencionabas sobre esta autora que era capaz de convertir lo horroroso en algo bello. eh, Pese, ya, por ejemplo, el informe Ballet hace un ejercicio como a la inversa, ¿ya? Pero poniendo en claro que, por ejemplo, revistas como Solidaridad de la época ya hablaban Ujú. acerca de las detenciones y las torturas, pero ahí muchos aún seguían mirando para el lado y hablaban acerca de todos los beneficios económicos que trajo la dictadura y el orden. Entonces luego el informe Ballet hace este proceso como inverso, ¿cierto? En el que de esta belleza que algunos veían, la belleza del orden, muestra la mentira que hay detrás, pues, muestra el horror, ¿no? Claro, desenmascarar de alguna forma, como, claro, Exactamente. como sacar de la oscuridad esos testimonios. Pero también, ¿qué comparten estos textos desde la literatura y la investigación o los testimonios? Lo que comparten es dar a conocer esto. Durante mucho tiempo, esto, insisto, hubo un velo, no se podía hablar de esto. Y todavía la gente dice como no, en la mesa no se habla. ¿De qué no se habla en la mesa? A ver, De fútbol, de religión y política. y política, ¿cierto? Entonces tenemos, y es más, Alexander, yo no sé qué edad tienes tú, pero cuando la gente de mi edad, por ejemplo, yo tengo conversaciones con gente mayor, más grande, ¿no? De política, es impresionante cómo empiezan a bajar la voz, porque crecimos en una época donde no era fácil hablar de esto. Entonces, los propósitos de... Sí, perdona. No, 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 que estaba pensando también en aquellos que también no le cuesta nada. Hoy día yo estaba hablando con un maestro y solo por hacer un poco de ruido acá, decía que no entiendo por qué acá meten tanto maricón y tanto travesti, lesbiana en el gobierno, que quieren puro destruirnos. Y así hablaba.
sin vergüenza. De hecho, hablaba así como diciendo de que Boric y Jackson tenían una relación, que lo estaba clarísimo, y además como haciendo problema respecto a eso, ¿cachai? Como si fuera así, que pero claro, también pongo este otro caso, este de tal vez ahora, con la distancia, aparecen de nuevo estas voces que creímos que se estaban callando, este retorno de los fascismos, por decirlo de una manera. Ay, sí, sí, po. Yo creo que eso es como duro. Para mí es lo que hasta el momento voy viendo en el texto de Yanko. O sea, hoy día Ujú. el efecto de lo más ordenadito repercute ahí, está todavía presente. Y bueno, yo insisto, estos temas son difíciles, Yanko, o sea, perdón, Yanko, Alexander, Es- porque seguramente, y esto es algo que ocurre siempre que uno habla de estos temas, empieza a hegemonizarse la voz. Aquí está visto que compartimos un cierto discurso, hay puntos en común, pero también seguramente hay gente que piensa distinto. Y uno tiene que asumir que eso va a ocurrir. Claro, ¿qué pasa con el maestro que tú dices que hay maestros, hay políticos y se dan todas las esferas que claro, hoy por día supuesto, hasta una cosa se sienten socioeconómica. soliviantados también con cosas que están ocurriendo? Y bueno, nada, es complejo, son procesos sociales complejos, ¿sí? Bueno, em, entonces vamos a avanzar un poquito más. No sé si hay más comentarios, Cata, en el chat, no veo el chat. Tania ahora dice, igual en los más ordenaditos muestra que la juventud estaba en otra cosa. No vivieron una juventud en todos sus procesos, se criaron en dictadura y no pudieron desarrollar su personalidad o su forma de ser porque no tuvieron la oportunidad. Sí, sí. Ahora, sí y no, Tania, porque en el fondo también optaron por esto algunos. Optaron, ¿no? Claro, ellos no. Mira, yo la verdad, a mí me cuesta un poco. Estamos en el capítulo 5 nomás todavía, pero también hubo gente que se sentía totalmente orgullosa de haber estado en Chacarillas, de gente que compartía estos ideales, sabiendo que con ellos iba a hacer permanecer un régimen que se transformaba, que significaba para ellos el orden. Entonces, claro, no lo vivieron, pero porque también está el otro lado, pues, Tania. También está la juventud que resistía, que fueron muertos, que se exiliaron, que lucharon contra esto. Entonces, es difícil. Yo creo que desde la distancia de los 50 años, la juventud que uno vivió en los 90 no, es totalmente diferente. Cuesta verlo. Yo como lo veo, lo comentábamos con la Cata antes de la presentación, que me parece que todavía hay algunas como Sinecdo, que es como que el tema del pelo y de la facha sigue significando cosas hoy. Piensa en todo lo que le ha significado al presidente no usar corbata, por ejemplo, o no vestir protocolarmente. Se lo califica de todo, ¿no? Y eso como que por contigüidad de significado se asocia a la izquierda, al comunacho, comillas, al chascón. ¿Han escuchado estas ideas como, ah, mira, tienen que chasconearse un poco? Porque el tema del pelo, que parece como tan trivial, aquí está planteado como una alegoría, ¿cierto? Un punto que marca la diferencia entre el más ordenadito de pelo corto, ¿cierto? Muy no hippie, no gay, no insurrecto, que era el material perfecto donde se podía cultivar la semilla de este régimen, ¿no? Bueno, no sé, más comentarios para poder ya pasar al libro propiamente. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Pero yo quiero hacer algunas puntualizaciones. Sí, hay una mano arriba que no sé, no la veo. Sí, Es es de de Alexander. 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 Sí, sí, aprovechando ya que dijiste algo de comentar un poco, me gustaría como tocar el tema de lo que es la juventud. Y como ha sido el ejercicio de la juventud, me recuerda así como hablando de estos temas a Margaret Mead, no sé si lo ubican, que es quien hizo los estudios en la Samoa Americana sobre la moratoria entre la niñez, la infancia y la adultez en la juventud. Entonces,
ella descubre que ese proceso, ¿ya? No todas las culturas lo tienen, o sea, la juventud es una cosa cultural, es una cosa que aparece y no todas las culturas tienen. Y además la manera en la que lo viven es diferente. Entonces ella en realidad se hacía la pregunta ¿por qué? Porque hay culturas que deciden al atrasar la adultez. ¿Por qué generan esta moratoria, este paso? Para poder, en otras palabras, socializar, lo más probable es que sea así. Ahí yo inmediatamente salto a las ideas de la educación de masas, ¿ya? Y los procesos de nacionalización, y tal vez ahí también tiene que ver algo la juventud, y que en realidad la juventud es una cosa que aparece en el escenario hace la nada misma. Y por eso también toma tanta importancia en estos procesos también de nacionalismo, porque también recordemos que las naciones son una cosa relativamente nueva. Eso creo que Sí, para puntualizar. y la juventud en la cultura, en las culturas más cercanas es un proceso muy fértil para implantar ideas, pues, pero al mismo tiempo, y eso es lo interesante, al mismo tiempo también la juventud se suele asociar con el momento de rebeldía, pues. Claro, claro, eso es súper interesante. Es súper... Totalmente, pues, porque justamente, Perfecto. perdón, no, dale, por favor, dale, No, dale, no, dale. pero eso, yo creo que es súper interesante justamente esa contradicción. Pues alguien me acuerdo que como que decía que si los humanos vivieran más, las tradiciones se consolidarían. Pero es la muerte finalmente lo que permite también que estas nuevas personas se rebelen y empiecen a implantar la idea de que la muerte está aquí, y esta cosa de la rebeldía que genera justamente el deshacerse de las tradiciones, pues, porque por ahí también va la rebeldía. Comparto esa contradicción súper interesante y bastante, tal vez no es tan contradictoria a la larga, ¿eh? Tal vez es por lo mismo que se produce, porque la juventud es justamente ese espacio de cultivo. Bueno, el libro justamente lo plantea un poco así, ¿no? O sea, en el fondo plantear por un lado que la juventud, bueno, primero partiendo como en general lo que es la juventud, esta idea entonces que no son niños y por lo tanto ya pueden como discernir y pensar y hacer, pero tampoco son adultos, entonces es un momento como, piensen que esto es del 70, 80, entonces también la noción de juventud de los 90 es muy distinta. Yo no sé, ustedes son algunos de los 80, de los 70. ¿Cómo vivieron este proceso que plantea el libro? ¿Les resulta cercano? A lo mejor los que son mayores tuvieron hijos, tal vez hijas ahí. No sé, pues yo nací el 85, entonces soy noventero. Tenía otra visión. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Antes de pasar directamente ya a los temas que están aquí por capítulo, me gustaría más, igual vamos a tener tiempo, así que no sufran porque no hablemos directamente de cada página o de cada capítulo porque lo vamos a hacer, pero me interesa mucho más que detenernos en cada punto. eh, Me interesa mucho más escucharlos a ustedes. ¿Hay alguien que haya vivido su juventud en los 80 o que haya experimentado estos procesos? ¿O que lo haya visto en sus hijos, en sus hijas? No sé. ¿Cómo les llega este libro a ustedes? ¿O es solamente leer investigaciones así como lo toman con harta distancia? ¿Sí? No sé, Cata, si hay algo en el chat. Tania dice, yo nací en 1989. Claro. Bueno, yo recuerdo mi hermana y mis primos más grandes son de los 80. Po. Y claro, yo me acuerdo de mis hermanas, por ejemplo, mi hermana viendo a los talleres de la Digeder, por ejemplo, a las colonias. eh, Sí, muy, muy, muy como involucrado con esta cosa país. Bueno, mi hermana después con el tiempo ya no adscribía estas cosas, pero claro, yo sí recuerdo, y recuerdo también la iglesia, que tenía una intención muy particular dirigida a los jóvenes. Sí, a mí me hace sentido desde lo que me tocó ver a mí, ver a los jóvenes así. Me tocó verlos en esa línea a mis primas más grandes, ¿no? No sé, es lo que yo puedo decir desde mi experiencia personal. Vale, algo ahí en el chat, Catas, que la Vale dice que no veo. Em, Valentina Com- dice,
nací el 85, pero siempre mi mamá me hablaba de todo lo ocurrido. ¿Y qué te dice, vale? ¿Se condice con esto que nos plantea el libro? ¿Alguien, o no sé, a lo mejor directamente no lo viven así nomás? Quizás solo lo leen desde la distancia de lo histórico. Bueno, vamos a avanzar un poco, porque ya para variar se nos pasó volando esto, no puede ser. Les cuento que la próxima semana vamos a hacer trabajo en grupo. Ya prepárense para eso. Vamos a hablar entre varios ahí de temas para que tengamos también la posibilidad de que se conozcan y conversen en grupos más chiquititos, ¿ya? Entonces, para que se preparen para eso. Vamos, Cata. Ya, un poco estábamos en cómo viven en el este texto. Luego tenemos aquí recursos. Ya, primero esto ya también lo hemos comentado. Aquí ya sabemos que es una escritura, es un texto no literario, ¿cierto? Que combina muy bien la historia, ¿cierto? La crítica, la historia latinoamericana, decía Carlos hace un rato, la teoría crítica también vinculada con la filosofía marxista y otras cosas, pero también lo hace y eso es lo que le da para mí una vitalidad, una frescura, y sospecho que tiene harto también que ver con el premio, mucho testimonio, mucha voz de otros, de jóvenes, de personas involucradas. Es interesante leerlos, ¿no? Es interesante acercarse a estos testimonios. Yo no sé qué les pasó, leía en el chat que ponían que algunos solo leían los testimonios porque era lo que les parecía más cercano, ¿cierto? Bueno, yo recomiendo, no recomiendo esa lectura longitudinal, pero sí, efectivamente los testimonios permiten que tengamos una mayor cercanía con lo que nos están contando, ¿verdad? Em, Tiene evocaciones, muchas evocaciones a los 80, por lo tanto la gente que lee, que es de los 80, que es de la época, va a tener mayores componentes, mayores elementos para también comprenderlo. Yo les pido aquí, yo sé que de repente en el hablar en público no es tan cómodo, pero les pido ahí que nos apoyen en la lectura en el grupo, que conversemos un poco sobre sus impresiones también sobre esto. No es lo mismo haberlo vivido que haberlo que referirlo, ¿no? Creo que me falta uno, Cata, evocaciones, ¿no? Los No, testimonios y sí, estamos. son Dale entonces, esos. vámonos. Luego tenemos los temas, y acá hay varios puntos. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos puntos en general. Ustedes pueden irlos retroalimentando con su lectura, pero aquí ya tenemos algunos puntos interesantes. Lo primero es, entonces, esta idea de la juventud en los primeros capítulos, en el prólogo primero. En el prólogo esta idea de tomar esta investigación que surge, ¿cierto? Donde este investigador encuentra analogías entre los trabajos de fascistización de las juventudes que ocurrieron aquí con las juventudes del franquismo de Italia y de regímenes fascistas en Europa, ¿cierto? Y entonces se propone investigar cómo es que estas ideas también se trasplantan o se utilizan en nuestras juventudes, ¿ya? Y entonces en esa línea él cuenta las dificultades que le va a suponer, que algunas personas no quieren hablar, ¿verdad? Las distinciones que hace también entre lo histórico, lo político, ¿cierto? Entonces es un primer prólogo bien denso, pero que de alguna manera eh, como que devela el objetivo de esta investigación. Dale, Cata. Sí, bueno, tenemos entonces el primero que dice analogía con el franquismo, que sabemos del franquismo. Sí, bueno, esa es una pregunta. ¿Todos estamos familiarizados con la dictadura franquista en España? Yo sé que en el grupo, por ejemplo, hay una persona de España, no sé si está, Marga, no sé si está todavía acá, igual allá es súper tarde, entonces, no sé, pero todos estamos familiarizados con lo que pasa en España, ¿verdad? Esta dictadura larguísima, larguísima, con distintos periodos, distintos procesos, muy conservadora, muy marcada a lo católico, y que era muy admirada además por la gente acá en Chile, Pinochet y Jaime Guzmán. Entonces es una dictadura larga, una dictadura que va evolucionando también en sus procesos y cuya no hay tanta información como acá. En España todavía están en búsqueda, es una grieta que también está muy presente allí. Y autores ahí como Almudena Grandes, por ejemplo, hizo un gran trabajo en literalizar un poco lo que pasó allí. Entonces es una dictadura de derecha, católica, muy fuerte, muy conservadora,
que se sentía ahí como ejemplo a seguir por el régimen acá. Vamos, Cata. Sí, luego tenemos las estrategias totalizadoras. Quedan 5 minutos, me muero. Ya, estrategias totalizadoras. Entonces, bueno, primero entender que en la primera parte tenemos a 2 bloques o 2 tipos de jóvenes, ¿no? Estos jóvenes más chascones, entre comillas, ¿cierto? Influidos por em, la revolución en Cuba, ¿cierto? Por lo que estaba pasando en Latinoamérica en sí mismo, el Che, una juventud mucho más ruda, más, si quieren, combativa, versus esta juventud muy vinculada con la iglesia, muy vinculada con la norma, muy vinculada con la disciplina, que encuentra en el régimen militar post-golpe un espacio donde se la considera. ¿Y cómo se la considera? A través de una estrategia súper totalizadora, organizada, sofisticada, que apunta a crear, ya veíamos la Secretaría Nacional de la Juventud y luego después este otro componente mucho más vinculado al gobierno, ¿cierto? Ideologizado, pero es una estrategia totalizante en muchos sentidos. Primero, intentan hacerlos sentir como la semilla, la nueva savia, dice ahí, ¿cierto? Como herederos de alguna manera de este régimen, de este Chile floreciente, ¿cierto? Ellos representan el orden, la limpieza, la fuerza, la energía, la no contaminación con ideas marxistas de afuera y por lo tanto son los llamados a perpetuar, ¿cierto?, este régimen que había logrado derrotar al cáncer marxista, decían ellos, ¿no? Entonces, esta estrategia pasa desde mecanismos tan inocuos como el deporte. Fíjense, el deporte, hacerlo sentir cuerpo fuerte, mente sana, elite, ¿cierto? De alguna manera siempre compitiendo, una energía, el deporte, se ha visto también en otros regímenes totalitarios, es un arma utilizada muchas veces también para concienciar, para adoctrinar. Bueno, el deporte, el trabajo voluntariado, el trabajo social, todo muy vinculado fuertemente a la iglesia. Entonces, en ese sentido, como organismos que no solo abarcaban al país, sino que a las comunas, a las ciudades, a los barrios. Entonces, una estrategia muy sofisticada en la que los jóvenes y las jóvenes, particularmente los jóvenes, recuerden estas ideas como que tenía una preeminencia el hombre por sobre la mujer, los secretarios siempre eran hombres, en el fondo siempre esta cosa masculinizante, machista, medio religiosa, ¿cierto? A uno lo hace pensar en el Opus, por ejemplo. No lo sé, puede ser que no, pero eso es lo que a mí me genera. Para luego avanzar hacia ya una idea un poco más filosófica, tratando de entender qué le hacían a estos jóvenes. Y aquí es donde viene lo que Alexander decía, ¿no? Esta contradicción. Jóvenes a los que les saquemos de alguna manera este espíritu combativo, que estén concentrados en otra cosa, en hacer deporte, en los festivales, en la fiesta de la primavera, para que no hagan lo que estaban haciendo los otros, los que morían, los que eran torturados, las que eran ultrajadas por resistir. Estos otros estaban concentrados en construir un país floreciente, en sentir que estaban en fiestas, en deporte, sintiéndose la savia nueva. Pero luego en Chacarillas, y es un poco lo último que vimos hasta el capítulo 5, ya la cosa se pone mucho más ideologizada con la figura de Jaime Guzmán, y entonces ya estos jóvenes ya sirven al régimen de una manera muchísimo más abierta. Bien, comentarios. Nada, pues se nos pasó, no alcanzamos a comentar todos los puntos que tenemos ahí, pero vamos a seguir leyendo. La idea es que ya les voy a comunicar por chat cuál va a ser la meta de lectura la próxima, del jueves, digamos, de pasado mañana. Recuerden que pasado mañana vamos a trabajar un poco más en grupo con algunas ideas más focalizadas de la historia, preparando la entrevista de Yanko. Cata, no sé si hay más comentarios, dudas. Bueno, Francisco dice, por todos los militares que arrancaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Ah, que a propósito dice que la dictadura chilena está muy enfocada con Alemania, ya que ingresaron a las escuelas militares, dice. Ya, interesante, Francisco. Sí, también dicen algo de eso. Yo diría que en todo caso es
de Europa en general. Después en el capítulo 5 él hace hartas distinciones vinculadas con lo fascista, lo gremial. Entonces, ojo con esas distinciones en el capítulo 5. ¿Ya? Más comentarios, dudas, ideas que se nos hayan quedado. Recuerdo que en algún momento comentan algo sobre que el régimen chileno no era fascista por los temas eugenésicos. Tal vez. Me acuerdo esa frase. No sé si te hace. Sí, claro, por supuesto que me hace sentido, claro, como que, pero yo no sé, Alexander, ¿ah? Porque claro, no estaba lo de la eugenesia, pero igual estaba siempre esta cosa de curtir el cuerpo sano, mente sana, el deporte muy marcado, no lo sé, no lo sé, no sé, yo creo que ahí los antropólogos y los sociólogos tienen una visión mucho más profunda que lo que yo te puedo decir que es más de Ujú, sentido común. ¿M? Podemos preguntarle a Yanko para que nos responda. ujú. Sí, estimados, a ver. La reunión con Yanko está fijada para este jueves, pero yo creo que no va a ocurrir este jueves. ¿Y por qué no va a ocurrir? Piensen por qué, a ver, ¿qué ha pasado que puede ser que no va a ocurrir? ¿Por qué no puede ocurrir este jueves? Por el capítulo 5. Por el capítulo 5, pues Alexander, totalmente. ¿Cómo nos vamos a presentar ante un escritor habiendo leído el 30% del libro? ¿No les parece que es un poco... Sí, así que estamos tratando de que se postergue un poquito porque me parece que es lo menos que podemos ofrecerle al escritor, que hayamos avanzado bastante más y que pregunten, participen. Esta vez vamos a insistir en eso, es súper importante que él lo escuche a ustedes, no a mí. Ya, ustedes son los protagonistas, las protagonistas de esta historia. Yo estoy aquí solo facilitando el proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Carlos, tenías tu mano arriba, contigo cerramos. Sí, sí, yo quisiera decir de que en ciencias sociales, para las personas que no están habituadas mucho en ciencias sociales, lo que se hace es construir el objeto de estudio en función a evidencia. Y él como que justifica su investigación en función a unos papeles diplomáticos que Sí, establecieron en las relaciones internacionales, en intercambio diplomático, que tenía el régimen de Franco con el régimen de Pinochet. Entonces él dice, ok, ya yo estuve buscando papeles, haciendo estudio de archivo y encontré un cable, que es la relación. Y de ahí sí. después fue a España, entonces claro, uno podría decir, oye, pero si el régimen de Mussolini de Italia tenía un líder fuerte, tenía una ideología, etcétera, pero él se ancla a tres como intelectuales latinoamericanos y poblanzas, que ellos dicen que todo régimen fascista se entiende no como un partido único, porque si uno lo ve en términos como de partido, Pinochet no tenía un partido como único, de hecho habían los alessandristas, estaban varios habían varios, pero De eran hecho, era de derecha. militar. Y claro, sí, sí, los militares, sí. Y yo soy un poco crítico del libro de Yanko por una serie de puntos, pero lo que se puede establecer es que si él demuestra cómo desde las políticas públicas y cómo desde el Estado se intentó construir una juventud y en función a eso lo operacionaliza. Pero él en Sí, ninguna parte dice que todo el régimen que se establece un partido único, que un sistema totalitario que controló toda la vida, que la visión eugenésica, etcétera, porque claro, ahí no da. Y lo último es que siempre uno habla de variedades. Y quisiera dejar esto claro, porque cuando uno habla de capitalismo, por ejemplo, uno habla del capitalismo chileno o el capitalismo estadounidense, ¿cierto? Sin embargo, entendemos que no son iguales, pero se comparten ciertos rasgos. Y él establece, claro, aquí hago una discusión como teórica y me anclo en Leopoldo Sea, en Teotonio dos Santos, en Miliband, etcétera, Lenin, etcétera, y construyo esta forma de interpretar la realidad. Y lo último es que en ciencias sociales uno crea tipos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo lo cita, y sé que suena un poco como rebuscado, pero es bueno entender lo que uno crea, un tipo ideal y que sirve como para entender e interpretar la realidad, pero no significa que sea real propiamente tal. No sé si me explico. Es un concepto que establece Max Weber para aplicar desde la sociología y las ciencias sociales, que se ocupa mucho en el estudio de historia social y que dice que, claro, uno puede tener ciertos rasgos del fascismo y lo operacionaliza, pero eso no quiere decir de que, de que Pinochet es igual a Mussolini, no. No, pero se establecen ciertas características y se operacionaliza. Disculpe por alargarme un poco. me encanta, me ayuda y nos ayudas, porque esa operacionalización es sobre la que nos tenemos que detener. Efectivamente no son iguales, y él lo dice, me encanta esta idea, esta bajada que haces de la opera... op- ah,
Operacionalización, no lo puedo decir. Sí, totalmente. Y te agradezco que lo hagas porque aquí ninguno es antropólogo ni tiene tanto, o al menos yo, ¿no? No tengo conocimiento de esa línea o de la sociología que tú nos estás proponiendo. Entonces, viene muy bien tu lectura y de hecho te voy a pedir que nos ayudes con eso, porque el texto no es fácil y sobre todo teniendo en cuenta que uno tiende a pensar como a homogenizar cosas, a reducir otras, para tratar de entenderlo con los códigos que uno tiene, ¿no? Entonces viene muy bien que desde tu expertise nos ayudes con eso. Así que eso, las quiero ver la próxima sesión este jueves. Avancemos, les voy a dar la meta inmediatamente, avancen todo lo que puedan, ya pensando en que el libro no es difícil de leer, y eso, les dejo un abrazo grande. Gracias por participar hasta esta hora. Perdonen la tardanza, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, es decir, pasado mañana. Un abrazo grande, se cuidan mucho y nos vemos.